Pero sí, la verdad es que toda la vida, digo, los fines de semana llenos, la casa llena de cartulinas, preparando. Por suerte éramos varios hermanos, así que mi mamá tenía su ejército de ayudantes, recortando papeles, armando regalitos, imprimiendo fotocopias, yendo a imprimir fotocopia para los pibes. Así que sí, toda la vida. Qué bueno, yo personalmente tuve docentes muy variados, que quise, que no quise tanto, que me generaron muchas broncas, pero hace unos años tuve un profesor que sí le tenía mucho cariño. Siempre participaba en sus clases porque las daba de una manera distinta. Guillermo Cácharo se llamaba, de literatura. Recuerdo que estaba en una de sus clases cuando... el sonido divino, el sonido tan deseado se escuchó. Entonces todas y todos mis compañeros y compañeras huyeron del aula para desplazarse por los pasillos, para ir a comprar algo al bar que estaba abajo o para encontrarse con algún amigo que el azar lo había colocado en otra aula, en otro curso. Yo, en cambio, decidí distinto a mis compañeros y compañeras, ir a hablar con el profesor que andaba levantando campamento, de la selvática aula, de olores adolescentes, de libros, cartucheras y sillas desordenadas. Todo esto al compás de los cientos de pasos de los y las estudiantes que huían. Él ni me miraba, por supuesto estaba metido en su tarea. Entonces lo interrumpí. «Profe». «Sí, Felipe, decime», contestó con sus carpetas tambaleando. «Te puedo hacer unas preguntas cortitas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No entendiste el cuento?» «Sí, profe, lo entendí. Es que mis preguntas van por otro lado». «Bueno, dale, no hay problema», me contestó. Entonces yo, feliz, divorcié una pareja de sillas, llevándome una, para colocarla frente a él. Ya con su atención tomada, largué mi primera pregunta. «Mira, profe, tengo, la verdad, mucha curiosidad y no sé qué rumbo tomar en mi vida. ¿Los jóvenes tenemos que leer?» Recuerdo que me contestó: La lectura es una manera de ampliar la experiencia. Alguien ante una situación dice, esto yo no me lo como porque esto yo ya lo viví. Bueno, leyendo uno vive virtualmente experiencias que no tiene en la vida real, ¿no? Humberto Eco decía un poco algo así, que el lector es alguien que va creándose una especie de inmortalidad hacia atrás, ¿no? Viviendo experiencias que no han sido las suyas, pero ampliando la experiencia de esa manera. Así que me parece que en ese sentido la lectura es fenomenal para convertirse en alguien cada vez más crítico también en el buen sentido, alguien más amplio en lo emocional, en lo sensorial, en lo intelectual. Y leer no es solamente leer palabra impresa, también está buenísimo ser un buen lector de la televisión, un buen lector del cine, un buen lector de las canciones. Es importantísimo que los jóvenes y que todo el mundo lea. Luego le pregunté en esos espacios de tiempo que se hacen, en las conversaciones respetuosas, ¿viste? Donde los tiempos de habla funcionan casi como un guión. Le pregunté qué papel tenemos los jóvenes en lo cultural. Entonces él me miró, giró un poco la cabeza, me contestó que los jóvenes son tremendos consumidores de lo cultural y eso lo sabe muy bien y a veces no lo usa de la manera más positiva el mercado cultural. ¿Cómo es eso? Le frené. ¿Mercado cultural? Sí, hay todo un marketing que se aprovecha de la juventud para alimentar industrias culturales que tal vez no sean las más nutritivas para las almas y los cerebros. Se aprovechan de los deseos, pero también los jóvenes son grandes productores. ¿Los jóvenes son grandes productores también? Sí, por ejemplo, en el lenguaje ya sea gestual o verbal o lenguaje de indumentaria, que todo eso hace a la cultura. Configura la manera de relacionarse entre nosotros, entre el mundo, entre tu compañero, tu compañera. Cuando terminó diciendo eso, yo me quedé pensando. Recordé varias palabras que son autoría de mi juventud. La palabra guachín, la palabra flashero, milipili, tincho, son palabras nuestras. Esas palabras componen el diccionario actual. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Cómo fue tu juventud?, le lancé, de forma punzante, porque lo induje, inocentemente, a recordar una juventud muy distinta a la actual. Tenía 14 años cuando fue el último golpe militar acá en Argentina. Tenía 20 cuando fue la Guerra de Malvinas. Yo soy de la generación de Malvinas, si no con exactitud, con un añito de diferencia. En ese sentido fue un momento del país muy complicado para ser joven, ¿no? En la dictadura ser joven a priori era ser de sospechoso. Por ahí por algo de lo que hablamos antes también, porque los jóvenes o entre los jóvenes
había muchos que eran agentes muy fuertes de transformación en lo cultural, desde lo artístico, desde lo político, desde lo social. Entonces fue una época brava. En particular la mía fue relativamente cómoda, pero también es cierto que se nos metió en el cuerpo todo un sistema de control y de peligro, de riesgo, que después llevó mucho tiempo sacarse de encima. Así que te diría que fue bastante heterogénea. Por un lado había cosas muy estimulantes y aún en medio de situaciones de mucha represión se encontraban los canales como para expresarse y hacer muchas cosas interesantísimas, y por otro lado era una época en la que también se pasaba bastante miedo, muchas restricciones, había que hacer un ejercicio limitado y condicionado de la libertad que a las generaciones posteriores, por suerte, les resultaría inverosímil, ¿no? Como por ejemplo que tuvieras que cuidarte de no leer determinado libro en público porque eso podía ser un riesgo de vida, o cantar determinada canción. No obstante, estoy satisfecho con la juventud que atravesé, aunque no soy de los que dicen cómo me gustaría volver a esa época. Me alegré entonces de las diferencias de época. En ese momento sabía, y ahora sé, o dudo también, parcialmente, que por ser joven no soy sospechoso, pero ¿qué pasaría si yo tuviese la piel morena y no asistiría a una escuela privada? Me pregunté por dentro. Yo creo que eso no ha cambiado del todo. Sí ha cambiado la cuestión política y de libertad de expresión. Política, libertad de expresión. En la anterior afirmación se ocultaba una pregunta más. ¿Es la escuela un espacio para hacer política y para hacer arte? Le interrogué. Me contestó que la escuela es un espacio político, pero no para que el mundo adulto haga partidismo con el adolescente. Las personas nos vamos construyendo como ciudadanos allí. En ese sentido es bárbaro que la escuela sea un vehículo para tomar conciencia de lo que implica lo político y cuánto influye y determina la vida cotidiana. Ojalá lo fuera mucho más de lo que es en la cuestión del arte. El sistema educativo nuestro no estimula precisamente lo artístico, con la importancia que tendría. Todavía somos herederos de una concepción que le da a las ciencias y a la lengua un lugar de privilegio, que proporcionalmente me parece que es discutible, acotó. Es muy común que en la adolescencia se formen grupos artísticos. Curiosamente, el sistema escolar, en la mayoría de las orientaciones, pone la materia música en la primaria y la excluye en la secundaria. Hasta se las llama como materias complementarias. Esta charla se iba intensificando progresivamente y yo cada vez tenía ganas de preguntar más, pero también sabía que me apuraba el sonido divino, el timbre. Bueno, profe, no te molesto más. En un ratito toca el timbre. ¿Qué libro me recomiendas para seguir pensando? Le tiré. Su recomendación siempre me va a quedar en la cabeza. Para pensar, a lo mejor, el lugar de la juventud o ciertas juventudes de antes o más o menos recientes y cómo vincularlas con las de ahora y cómo las que pueden venir, me parece que es muy interesante una novela de una escritora argentina, Beatriz Viñoli. La novela se llama DAF. Y esa novela es una presentación de ciertas características de las juventudes o algunas juventudes argentinas de los 70. Entonces, por ahí es una novela interesante para pensar a partir de ello y pensarse los jóvenes de hoy a partir de esa novela por sus cercanías y sus proximidades. Si me agarras en otro momento, por ahí te diría otro libro, pero ahora se me ocurrió ese. No te saco más del recreo, que fue casi todo. El mismo sonido divino, 15 minutos después, había mutado en un sonido diabólico. Se escuchaba igual, el mismo ring, pero de distinta connotación. En ese momento significaba la vuelta al encierro. Escuchar las voces de los y las docentes mientras yo luchaba con mis lapiceritas ahí en mi cartuchera. Hoy, en realidad, tal vez con una maduración de unos años, ese sonido condensa un fragmento de mi vida donde fui simplemente feliz. Escuchá el verano por la radio. 93.9 en Tránsito 2019.